Yo en verdad me gozo en estar aquí en esta mañana y traer esta semillita que vengo a sembrar para que el Señor sea quien haga su obra y pueda dar fruto en abundancia en su vida, en sus hogares y en cualquier lugar que ustedes puedan estar. Porque, ¿saben cuál es la serie que estamos viendo? ¿Cuál es? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a esa serie y el tema del día de hoy es luz versus oscuridad. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar? O sea, luz contra oscuridad. ¿Ok? Y bueno, el objetivo de este tema es que el Señor nos dé entendimiento para vivir como conviene a quienes hemos nacido de nuevo, para estar listas para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que puede ser en cualquier momento. Entonces, ¿queda claro cuál es el objetivo? ¿Sí? Ok. Vamos viendo cuántos y cuántas nacidas de nuevo hay aquí en esta mañana. A ver, levanten su mano. ¡Oh, muy bien! Entonces, esta palabra va a ser para nosotros y también para quienes nos visitan por primera vez. Voy a tratar de ser muy explícita para que quienes vienen por primera vez también puedan entender lo que se va a ministrar el día de hoy. Y bueno, las invito a abrir su Biblia en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Cuando estén listas van alzando su mano para saber cómo van. Y dice así: mas vosotros ¿sois qué? ¿Qué más? ¿Se acuerdan que hace rato lo cantamos? ¿Verdad? Pero ¿lo estamos cantando con entendimiento? ¿Realmente lo estamos cantando con entendimiento? Si alguien nos cuestionara acerca de lo que cantamos, ¿tendrían la respuesta exacta? Pues esa y otras preguntas las vamos a contestar el día de hoy. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, Padre Santo, en esta mañana disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro entendimiento, Señor, para que tú hables más allá de lo natural, Padre. Sí, Señor. Ven, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene y nos dé entendimiento para que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar pueda ser sembrada, Señor, y llevar fruto como es tu perfecta voluntad, Padre.
pues viene escrita en tu palabra, Señor, y tan solo por ello, Señor, es ya para nosotros que viene de ti, Padre, que eres tú hablando. Sí, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Volviendo al texto que acabamos de leer, ¿de dónde fuimos llamados? ¿De dónde fuimos llamados? ¿Hacia dónde? A su luz admirable. Muy bien. Ahora vamos a ver como introducción lo siguiente. Quiero comenzar con una pregunta. ¿De cuánto les llegó el último recibo de luz? Le doy unos segundos para que piense. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando repentinamente se va la luz en casa? ¿Qué pasa cuando se va la luz en casa? Ya nos salió un verso, ¿verdad? Pues pasa que perdemos la paz. Nos alertamos como si algo muy trágico nos aconteciera, ¿verdad? Y es que nos hemos acostumbrado tanto a depender de la luz que no damos crédito a que en ningún momento pudiéramos perder la luz para siempre. Hagamos un cuadro e imaginemos en ese cuadro que no existiera la luz. No tendríamos medio de comunicación, como son los teléfonos convencionales de casa y los celulares. Pues no habría manera de cargarlos, ¿verdad? No tendríamos internet porque no tendríamos cómo nos llegara la señal. No tendríamos tele, ni radio, no tendríamos lavadora, ni plancha, ni microondas, ni refri, y no tendríamos cómo ponernos guapas con nuestra secadora y nuestra planchita, ¿verdad? Porque a veces hace milagros, ¿verdad que sí? ¿Y saben algo? No escatimamos en el costo de este tipo de luz. Se nos puede pagar otros servicios, incluso la renta de la casa, pero raramente se nos puede olvidar pagar la luz. Y cuando repentinamente se va, luego estamos ahí buscando cómo levantar un reporte para que el servicio nos lo reanuden de nuevo. ¿O nada más eso pasa en mi casa? Bueno, al menos me reconforta que no nada más es en la mía. Pero ¿será esta la luz admirable de Dios? Obvio, no, ¿verdad? Pues ya entrando en materia, vamos a ver cuál es esa luz admirable de la que acabamos de leer en el texto anterior. ¿Qué es la luz? O más bien dicho, ¿quién es la luz admirable a la que fuimos llamados? ¿Les parece si buscamos la respuesta? Pues vamos a Juan 8:12. Juan 8:12.
y dice así: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy, ¿qué? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué? Sino que, ¿les parece si lo repetimos todas juntas? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Ok. ¿Nos queda claro quién es la luz admirable? Bueno, pues ya tiene ahí cómo dar respuesta cuando le pregunten por qué anda como hija de luz, ¿verdad? Ya tenemos entidad, ya sabemos el por qué. Es por medio de esa luz verdadera que nosotros somos lo que dice en Primera de Juan, ¿verdad? ¿Qué decía? En Primera de Pedro 2:9, que fue la que leímos. ¿Qué somos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para que qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Haciendo una analogía con la luz que tenemos en casa, si cada una de nosotros y cada uno buscáramos de manera apasionada a Jesús, así como buscamos que no nos falte esa luz que nos llega a través de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué creen? Él lavaría todos nuestros pecados. No tendríamos trapitos sucios en casa, espiritualmente hablando. Siempre tendríamos alimento calientito con nuestro microondas espiritual. Nuestro celular estaría siempre cargado y no perderíamos la comunicación con Dios en ningún momento, ¿verdad? Porque cuántas veces nos desconectamos y perdemos comunicación. Y como decía Patti, ahí vamos a buscar comunicación en otra parte que no conviene como a hijas de luz. Amén. Si acudiéramos a Jesús para consultar cualquier asunto, así como acudimos a internet, porque eso sí, tenemos alguna duda y luego, vamos al Gogo a ver qué dice Gogo. ¿Y saben qué? Empezamos a ver qué dice allí y cuando acordamos, ya es hora de comer y todavía la comida no está porque en buscar ahí se nos abrió otra página y ya vimos que es interesante y ya se nos fueron ahí 2 horas, ¿verdad? Si así buscáramos la palabra de Dios, si así buscáramos
que así de rápido se nos fuera el tiempo, otra cosa sería. Si nuestro tiempo invertido viendo TV fuera el mismo tiempo invertido buscando la palabra de Dios, no andaríamos por ahí dando tumbos sin saber qué hacer en situaciones difíciles. Enseguida podríamos ver con claridad qué camino es el adecuado seguir y cometeríamos menos errores. Lastimaríamos a menos personas. Seríamos más amables, más amorosas. Seríamos más misericordiosas, más compasivas. Siempre trataríamos de ponernos en los zapatos de otro antes de pelearlo, antes de lastimarlo, porque nosotros hablamos del contexto de nuestra vida, de nuestras circunstancias, pero muchas veces no pensamos que nuestras circunstancias no son las mismas de otros. Y seríamos más compasivas, más comprensivas en ese aspecto, ¿verdad? Seríamos más amables y misericordiosas y misericordiosos, pues al exponernos a la palabra de Dios, vamos adquiriendo su carácter. ¿Y saben qué? Carácter se deriva de características, que por cierto no es lo mismo que atributo. No nos vayamos a confundir. Entonces, si nosotros nos expusiéramos más a la palabra de Dios, tendríamos más de sus características, más de su carácter, nos pareceríamos más a Él, que es el objetivo, ¿verdad? Es el objetivo de todo cristiano, parecerse a Jesús, pues hasta el nombre tenemos. No concibo que un cristiano se llame a sí mismo cristiano y que no conozca a Cristo, que no conozca sus características. Y en esas características es en la que debemos enfocarnos, las que debemos seguir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando más su palabra. Si yo quiero conocer algo de alguien, luego, como decía Pati, ahí vamos a chismear en el Face, ¿verdad? Porque ahí encontramos todo de la persona que queremos saber, pero de Jesús buscamos cómo es Él, cuáles son sus características, en qué lo estoy siguiendo. ¿Realmente puedo decir que soy hija de la luz, que soy hija de Cristo? Porque yo puedo ir a una escuela de natación, pero si no me meto al agua, si no me mojo, si no estoy ahí nadando, no por el hecho de estar ahí, ya no me voy a ahogar, ¿ok? Eso no quiere decir que ya por el hecho de irme a meter ahí, ya puedo competir en natación. ¿Ok? ¿Sí entendemos la analogía? ¿Sí nos queda claro? Entonces debemos empaparnos, debemos buscar a Jesús.
¿Cuáles son sus características? Pensar, Señor, muéstrame qué haría Jesús en esta circunstancia. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué podrían decir los demás acerca de nuestras características? ¿Qué dirían? Si yo fuera a la casa de alguno de ustedes y les preguntara, ¿cómo es el carácter de esta persona? ¿Realmente se parece a Jesús? ¿O cuáles son sus características? ¿Cuál es su carácter? Esa es una manera de proclamar al Señor. Esa es la manera más significativa, porque podríamos decir mil cosas, pero hablan nuestra forma de vivir más que nuestras palabras. Y si nosotros no somos congruentes, podríamos desgastarnos la vida entera y no veríamos cambios en los demás. No seríamos esas hijas de luz que el Señor quiere que seamos. Que alumbremos, porque a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Bueno, pues veamos el siguiente punto. Si Jesús es la luz del mundo, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas es la oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual es la ausencia de Jesús en nuestra vida. Entonces pensemos cómo andamos. ¿Como hijas de luz o como hijas de las tinieblas? ¿Cuáles son nuestras características? Las tinieblas de donde fuimos llamados era la ausencia de Jesús en nuestras vidas. Las tinieblas dan temor, las tinieblas dan inseguridad, las tinieblas no nos permiten ver hacia dónde caminamos. Y sin camino estamos perdidos. De ahí fuimos llamados, de ese extravío, de ese camino sin rumbo. Esas eran las tinieblas de donde fuimos llamadas. Era la ausencia de Dios, la ausencia de Jesús. Y sin la ausencia de Jesús, con la ausencia de Jesús en nuestras vidas, con la ausencia de Dios, no tendríamos la palabra la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. No tendríamos lámpara que nos alumbrara, ¿verdad? No tendríamos esa luz que alumbra mencionada en el Salmo 119, 105, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dirías de alguien que teniendo electricidad gratuita en su casa prefiriera vivir en tinieblas? ¿Qué pensarías?
que prefiera la oscuridad y que desconecte todos sus equipos eléctricos. Diríamos que es un tonto, ¿verdad? Diríamos que es un tonto. Pues así de tonto es que teniendo ya a Jesús en su vida, siga viviendo como si no lo conociera. Teniendo su presencia que nos alumbra para llevarnos por el camino que conduce al verdadero Dios para habitar por la eternidad en su presencia. La luz de Dios que es en Cristo es gratuita. No nos cuesta. No seamos tontas ni tontos, hermanos, perdón por la expresión, pero eso somos cuando menospreciamos la presencia de Dios y de Jesús en nuestra vida. Porque la luz de Dios es gratuita. La luz de Dios que es en Cristo Jesús nos es dada de gracia. Por gracia es que nos ha sido dada. Veamos qué dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesús, ¿verdad? Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Veamos el siguiente versículo, 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Porque podemos decir, no, pero es que yo me porto bien. Sí, acepto que no leo la palabra, que no me expongo mucho a ella, que por lo menos un mes, cada mes estoy en el desayuno evangelístico. De allí no falto. Hago todo lo posible por estar ahí. ¿Será eso lo que Dios espera de nosotros? No, ¿verdad? Pues no es por obras entonces, es por su palabra, es por la fe. Y hay que buscarlo. ¿Cada cuánto buscan a su mamá? A su papá. Ustedes son hijos de ellos. ¿Con qué frecuencia buscan a papá Dios? ¿Con qué frecuencia? ¿Realmente somos hijos de luz? ¿O nada más tenemos el título? Por otro lado, la palabra de Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Es por esa razón que se nos exhorta una y otra vez a vivir como conviene a hijos de luz. Efesios 5:16 dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son ¿qué? Los días son malos. Vamos al verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad del Señor? En su palabra.
¿Y cómo vamos a encontrar esa voluntad si no la buscamos? Si nosotros esperamos que alguien la busque por nosotros y cada 8 días venimos a ver cuál es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios general. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para ti en particular? Te animo a que la busques. Vas a ver cambios en tu vida que no te imaginas. Vive tu vida como verdadero hijo de luz. Esa luz va a alumbrar nuestro pensamiento, va a alumbrar nuestro camino y nos va a conducir a la verdad, nos va a conducir a la eternidad. Aquí lo vemos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice abajito de la pantalla? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Busquémoslo como lo que es. Nuestro Padre Celestial y Cristo Jesús no son una estampita, no son esos ídolos a los que estábamos acostumbrados. Tenemos un Dios vivo que escucha, que nos ve. Esos son sus atributos de Él. No podemos escondernos de Él, no podemos llevar una doble o triple vida, no podemos ser unos en la iglesia, otros en el trabajo, otros en casa, otros en la escuela. Debemos ser los mismos donde nos paremos. Debemos ser transparentes. De esa manera vamos a anunciar las verdades del Señor, vamos a anunciar sus características, su carácter. Somos instrumentos de Él. A eso fuimos llamados, a anunciar sus virtudes. Y si no las anunciamos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de nuestros familiares? ¿Qué pasaría si en este momento viniera el Señor por nosotros, que fuera el rapto? Qué mal nos sentiríamos, ¿verdad?, de que nuestra familia, nuestros seres queridos se quedaran por nuestra negligencia. Anunciemos pues sus verdades, siendo congruentes, no solamente hablando, porque a veces ni necesidad de hablar tenemos, hermana. Se los digo por experiencia, porque no siempre se puede, no siempre es prudente por el contexto de nuestro entorno. Pero sí podemos con nuestra vida proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a ver qué dice en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer versos 4 y 5. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Verdad? Si aquí le hubiera puesto algo, Pablo diría, no os hagáis. No os hagáis, porque no andamos en tinieblas. Y estos versículos los debemos de tener muy claros, muy presentes como hijos de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 8:12. Juan 8:12. Ya lo habíamos leído también, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué? ¿Y el que qué? El que me sigue, ¿verdad? No dice el que se queda ahí nada más viendo que yo estoy. El que me sigue. No que no andaré en tinieblas, sino que ¿qué? Ahora vamos a ver qué nos dice Juan 12:46. Juan 12, verso 46. Por si no nos quedó claro el otro, aquí otra vez Jesús hablando. ¿Yo qué? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué? No permanezca en tinieblas. Vamos a leer otro versículo. Vamos a 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué es en qué? A ver, vamos a leerlo otra vez para que no nos quede ninguna duda. Porque Dios ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Pues vamos a leer otro, por si todavía quedara allí alguna dudita. Vamos a Romanos 13:12. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué? Y vistámonos ¿de qué? ¿Y cuáles son las armaduras de la luz? La palabra. Y la palabra es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Y allí en la palabra de Dios es donde vamos a encontrar
sus características. Ahí es donde vamos a encontrar cómo verdaderamente podemos andar como hijas e hijos de luz. Nos habla de imitar las características de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a leer Efesios 5, 8 hasta el 14. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, refiriéndose a los que no conocen al Señor, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es ¿qué? Lo que manifiesta todo. Verso 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, ¿y qué? Te alumbrará Cristo. Y finalmente vamos a concluir leyendo el texto con el que empezamos. Vamos a Primera de Pedro 2:9 nuevamente. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más somos? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Cómo tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. ¿A alguien le queda alguna duda por qué somos hijas de luz e hijos de luz? Si a alguien le queda duda, con mucho gusto puede empezar de nuevo. Pues entonces, hermanas, hermanos, vamos a vivir como lo que somos. Vamos a vivir como al Señor le agrada. Vamos a vivir como el Señor nos ha hablado esta mañana. ¿Cuántos y cuántas están dispuestas a hacer lo que hemos escuchado hoy aquí? ¿Cuántas y cuántos estamos hoy dispuestos a levantarnos de ese letargo que dice: levántate tú que duermes? Yo invito a todas aquellas y aquellos que el Señor les haya hablado y que quieran hacer un compromiso el día de hoy para realmente andar como hijos de luz, a realmente comprometernos y no andar por ahí dando
tumbos, andar cayendo y levantándonos como si viviéramos sin Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No estamos solos en este camino. No estamos solos en el mundo. Ya no estamos sin entidad, ¿verdad? Somos hijas de Dios. Somos hijos de la luz. Andemos pues como es digno de hijos de luz. Proclamemos las virtudes del Señor. Vamos a decirle en esta mañana: Padre, te pedimos, Señor, que tu luz, esa luz verdadera, Señor, esa luz que alumbra, Señor, resplandezca en nosotros. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos dé la convicción para hacer este compromiso, para proclamar, Señor, tus virtudes, que otros puedan ver en nosotros esas virtudes, Señor, que debemos proclamar. Esas virtudes tan tuyas, esas características, ese carácter que es tuyo, Dios, y que nos lo pusiste aquí en la tierra, Señor. Sí, Padre, porque tú no escatimaste, Señor, a que tu propio Hijo, Señor, viniera y nos mostrara cuál es tu carácter, Señor. Ayúdanos, Padre, como esposas, como hijas, como madres, a ser ejemplo. Que cada una, Señor, de acuerdo a nuestras circunstancias, busquemos y que podamos encontrar ahí tu palabra, Señor, en esa espada, Señor, de doble filo que es tu palabra. Sí, Señor, alumbra, Señor, nuestro camino. Que tu palabra, Señor, nos alumbre. Que ya no andemos más en tinieblas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que te tenemos a ti, Padre. Sí, Señor, escucha nuestro ruego, Señor, escucha nuestro clamor, Padre. Somos imperfectas, Padre, lo sabemos, y es por eso que clamamos a ti. Sí, mi Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu luz. Gracias, Señor, por darnos identidad. Gracias, Papito Dios. Gracias. Bendito seas, Señor. A ti te damos, Señor, toda la gloria, Señor, en esta mañana. Sí, Señor. Arrojamos delante de ti todas nuestras coronas. Nos disponemos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo. Sí, Padre. Gracias. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén, Señor. Gracias.